Hola, buenos días. Voy a presentar mi ponencia Yo miro, yo exploro, yo me emociono. Cómo comunicar la pintura contemporánea en educación infantil. La enseñanza del tiempo y el espacio mediante la didáctica del objeto patrimonial y la estética relacional. Bien, en este congreso Nodos del Conocimiento hemos elegido este tema por la versatilidad que tiene la pintura contemporánea para la enseñanza del tiempo y el espacio en educación infantil. Dos elementos que no dejan de ser controvertidos y bastante difíciles en estas edades tempranas, puesto que el espacio se puede aprender mientras se atraviesa con el cuerpo, es decir, el niño experimenta el espacio y lo aprende a la vez que lo experimenta, mientras que el tiempo es más difícil de aprender porque no es algo objetivo, no es algo que se pueda tocar, no es algo que se pueda medir, si bien con los instrumentos que un niño de estas edades entre 3 y 6 años conoce, ¿no? Como son los relojes. Bien, Olaya Fontal defiende el aprendizaje escolar por descubrimiento y hacia fines prácticos derivados de la escuela nueva. Nosotros apoyamos esta tendencia porque de este modo se propicia que el conocimiento artístico se produzca con carácter constructivo y con proyección social, conectado con la realidad más próxima, con el entorno más próximo, que es desde donde los niños aprenden, ¿no? Los niños de educación infantil. Aprender lo artístico en el marco de lo cultural, partiendo del entorno local y conociendo el sentido de las producciones artísticas propias y ajenas, se puede conseguir que se aprendan a respetarlas, ¿no? Bien, otros didactas de las ciencias sociales, como Joaquín Prat, Joan Pallés, recientemente fallecido, Neo González Asensi, Joan Santacana, José María Cuenca o Jesús Estepa, también han efectuado investigaciones acerca del valor educativo y el uso didáctico del patrimonio cultural en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños de educación infantil, donde el conocimiento histórico tiene un importante peso en el proceso de formación de la conciencia cultural, ¿no? No obstante, nos topamos con la aprehensión y codificación de significados que la historia nos ofrece, pero que deben efectuarse en una doble dimensión o en una bidimensión pretérita y contemporánea, es decir, aprender el pasado para contextualizar el presente y saber conocer el presente. Bien, si la finalidad última de las ciencias sociales es el conocimiento del individuo en sociedad, podemos afirmar que la historia del arte puede considerarse también una ciencia social, puesto que es producto de las sociedades, requiriendo para ello un tratamiento interdisciplinar. No solo concebirla como una manufactura del hombre con un producto aislado, sí, surgido en una época determinada, pero vinculado a otras facetas de la sociedad. La expresión artística ha sido siempre una necesidad innata del ser humano y nos remontamos con ello a Altamira para expresarse y comunicarse entre sus iguales, bueno, pues sus pensamientos, sentimientos, emociones, a partir de diversas fórmulas, ¿no? Dicha necesidad se canaliza en los niños de manera espontánea, es prácticamente lo primero que hacen los niños después de hablar es dibujar trazos de líneas, en primer lugar, ¿no? Por tanto, después de la verbalización del pensamiento se dibuja, se expresa las emociones mediante el dibujo. Convencionalmente, bajo dicha denominación se hace referencia a una serie de manifestaciones humanas mediante las cuales el niño registra sus impresiones sensoriales, inicia una exploración del entorno y su concepción del espacio, ¿no?
que plasma a través de expresiones pues que deben ser apreciadas fundamentalmente a través de la vista, ¿no? Defendemos, por tanto, la historia del arte como ciencia social, donde el objeto, decíamos al principio en nuestro título, el objeto patrimonial, y ahora diremos por qué, porque hemos escogido una serie de obras pues con un carácter de herencia cultural, y la estética relacional, es decir, relación entre lo que vemos y lo que concebimos. Por tanto, defendemos esta ciencia de la historia del arte como una ciencia social desde un enfoque histórico-sociológico, sin renunciar por ello a la contextualización en el medio. En esta imagen, por ejemplo, que presento dos autorretratos de Picasso, uno a los 8 años y otro a los 90, no cabe duda de que se trata de un objeto patrimonial de dos obras de arte de un genio de la pintura contemporánea, como es Pablo Picasso. Pero se les puede enseñar a los niños perfectamente cómo evolucionó su pintura y podemos enseñarles cómo él se veía a sí mismo antes y cómo se veía después, a través de un proceso de evolución de su pintura, por ejemplo, a través de los autorretratos, ¿no? Por tanto, a nivel patrimonial, se trata de un vehículo de comunicación entre el presente y la época en la que fue producida, es decir, entre el presente y el pasado. Es decir, conocer el pasado para que nos informe sobre nuestro presente. A pesar de que las manifestaciones y la formación artística tienen cada vez mayor peso y demanda en la sociedad, la presencia de la historia del arte en los estudios reglados suele ser bastante exigua aún. Generalmente observamos una metodología tradicional y obsoleta, y los estudios e investigaciones sobre la didáctica de la historia del arte son muy escasos aún. Por otra parte, la sociedad globalizada en la que vivimos, la sociedad actual, se caracteriza por una densificación icónica y el alumnado está demasiado habituado a las imágenes, que ha llegado a trivializar. Por lo tanto, resulta incompatible su contemplación y reflexión. Enseñar a mirar podría ser o podría considerarse el fundamento de la didáctica de la historia del arte, y la clave del éxito radicaría en una correcta selección de contenidos por parte del docente, y más cuando se trata de edades tempranas. Bien, entender el lenguaje artístico, el papel formativo del arte y su importancia en la educación resulta esencial para la formación integral de la persona, además de para sumar en la disciplina de las ciencias sociales. Las emociones, el papel de las emociones. Está claro que las obras de arte suscitan emociones, ¿no? Algunos autores, como Goethe, recurrieron a una analogía cromática, exponiendo los paralelismos que se producen entre el color y la emoción, lo que da lugar al concepto del color en el arte y al uso de ciertos colores en la arquitectura, en la pintura, por sus supuestos efectos emocionales. Por ejemplo, sabido por todos que los colores calientes suscitan energía o excitación. Los tenemos aquí, ¿no? Entusiasmo, diversión, vigor, tensión. Mientras que los fríos producen calma, estabilidad. En algunos casos, agotamiento, certeza, tristeza. Recordamos la época azul de Picasso y la época rosa, ¿no? Cuando ya la época azul es caracterizada por la tristeza y la época rosa por un sentimiento, dominada por un sentimiento de alegría, ¿no? Bien, los niños expresan las emociones más intensamente que los adultos y mediante la interactuación con el entorno. Amplían sus experiencias sociales y le atribuyen un significado a su campo emocional, ¿no? Por ello debemos prepararles para realizar tareas cognitivas, es decir, enseñarles a manifestar el pensamiento visible. En el ámbito curricular de segundo ciclo de educación infantil en España,
Los contenidos se abordan por áreas que son el conocimiento de sí mismo y la autonomía personal, el conocimiento del entorno y lenguajes, comunicación y representación. Por lo tanto, si recurrimos a actividades basadas en la experiencia, el protagonismo del juego y la creación de ambientes afectivos que susciten emociones, procuraremos promover la integración social del niño y la niña y la expresividad emocional. Aquí tenemos una síntesis que según Goleman realizó de las emociones y que produciría una relación entre la cognición, es decir, entre la adquisición de conocimiento y la emotividad, ¿no? Algunas son primarias, como la alegría, que suscitan otras secundarias, ¿no? Como la felicidad, el gozo, la diversión. O el miedo, que puede ser primaria, pero a su vez suscita otras secundarias como el temor, la preocupación. Esto lo podrán ver con tranquilidad en el texto escrito. Obviamente la historia del arte excita a la respuesta emocional de los individuos y más en los niños y niñas, ¿no? Y genera una conciencia social mediante su función comunicativa. Desde una perspectiva vygotsquiana, se apela por una semiótica de la obra de arte preocupada por los signos en su relación con el contexto social y en interacción, por tanto, con los individuos, así como los efectos psicosociológicos que causan en ellos. Nuestra propuesta, como decíamos, es la utilización de una obra contemporánea, grandes obras de la historia del arte, como pueden ser El grito de Munch, donde a través de una serie de parámetros, en esta ficha modelo, enseñaremos el tiempo y el espacio y la expresión de las emociones que genera esta obra. Bien. En esta en concreto podemos hablar de la identificación de obras, de formas, personajes y anatomía y expresiones corporales como pueden ser, como pueden dar lugar al establecimiento de relaciones sociales, ¿no? Formas geométricas como el cielo ondulado, el mar ondulado, esta línea en diagonal y recta de barrera del puente, la cabeza, las manos y los ojos ondulados, se reconocen partes del cuerpo, ¿no? Cabeza, manos, boca, nariz, dos personas de forma vertical. Después hay una explicación de la narración en relación con el contenido real del cuadro, ¿no? Es decir, los cambios y las continuidades que se producen en el modo de vida. Hay una persona en primer plano que está expresando, el niño no sabe muy bien qué, pero no es una emoción positiva, ¿no? Puede ser miedo, puede ser dolor, tristeza. Hay un puente con un mar de fondo donde dos personas, que son estos elementos verticales pequeñitos, se alejan. El contenido real, pues es ese miedo a la soledad de Munch, ese pánico. Y 3, construcción de los principios de espacialidad y temporalidad, ¿no? Es decir, lejos, cerca, la comprensión espacial, ¿no? El personaje que grita está cerca, sujeta la cara, y las personas difuminadas están lejos. Objetos que delimitan espacios, como la valla del puente. El tiempo físico, mañana, tarde y noche. Nos encontramos en un momento del día que es el atardecer, por los colores que predominan en el cielo y la oscuridad del mar. El tiempo biológico, la edad, posiblemente un adulto, ¿no? Por el tamaño, es el que está representado. El transcurso del tiempo, antes, ahora, después. Las personas que han pasado antes de que el sujeto protagonista exprese emoción
después de quedarse solo, cómo visten ahora, cuál es el peinado actual,